Nada, buenas tardes a todos y a todas. Es la primera actividad que planteamos desde el CIEMAT de la Noche Europea de los Investigadores e Investigadoras y estamos encantados de la gran acogida que ha tenido, así que muchísimas gracias a todos los que os estáis uniendo a esta actividad que nos va a llevar por las tripas del Laboratorio Nacional de Fusión, donde se encuentra el experimento de fusión TJ2. Vamos a hacer un recorrido por sus instalaciones con un vídeo y también vamos a hablar de tecnología. O sea que estas 2 horas prometen ser muy interesantes y luego con las preguntas que queráis intentaremos responderlas mis compañeros y yo. Soy Isabel García Cortés, perdón que todavía no me había presentado, y pertenezco a eso, soy científica del Laboratorio Nacional de Fusión. Nerea, ¿puedes pasar? Pertenecemos, el Laboratorio Nacional de Fusión pertenece al CIEMAT. El CIEMAT está la sede principal en Madrid, casi todos seguro que habéis oído hablar de él. Es un centro público de investigación y somos más de cerca de 1.300 personas trabajando. Tenemos departamentos de todo tipo, aunque está sobre todo orientado a energía. También tenemos el Laboratorio Nacional de Fusión, que ahora hablaremos de él, también de medio ambiente, investigación básica, tecnología, incluso tenemos un gran departamento de biología muy, muy importante. Pasamos y... Gracias, Nerea. El Laboratorio Nacional de Fusión es el laboratorio de referencia español, donde tenemos una máquina de tamaño medio y llevamos investigando en ella como 25 años. Se llama TJ2 y aquí veis una fotografía aérea. Ahora os contaremos mucho más sobre él, pero para que os hagáis una idea, la máquina, el plasma, lo que estudiamos, está dentro de este círculo grande rojo, ¿vale? Es un donus y ahí es donde está el plasma, y el resto que llena toda la nave son diagnósticos que se utilizan para conocer qué es lo que está pasando en las tripas de esta máquina de fusión, y es lo que necesitamos para ir hacia un reactor de fusión. Pues os vamos a contar desde cómo es un día de operación en esta máquina hasta qué estamos haciendo en la línea al futuro reactor, ¿vale? Porque la fusión es una energía que todavía está en experimento. No tenemos plantas de energía nuclear, de fusión nuclear, pero puede ser el futuro de la energía y en ello estamos. En el laboratorio trabajamos como 131 personas. La mayoría somos investigadores, pero también tenemos ingenieros e ingenieras, tenemos técnicos, estudiantes y administración, ¿vale? Tenemos 2 áreas muy, muy, muy importantes en este laboratorio, de las cuales vamos a hablar largo y tendido durante estas 2 horas. Una es la física de plasmas, que está orientada a conocer qué es lo que le pasa al plasma dentro de las máquinas de fusión, en este caso de TJ2, pero también colaboramos con otras máquinas y otros experimentos mayores. Internacionales, y también tenemos otra línea de investigación muy, muy importante, que es la tecnología, y es desde el estudio de los materiales hasta el desarrollo de fuentes de neutrones y mantos reproductores para saber qué es lo que va a pasar en un reactor de verdad, porque nosotros aquí solo estudiamos cómo se comporta el plasma confinado magnéticamente, pero hay un salto desde cuando controlemos este plasma hasta poner la energía en la red. Y eso se estudia en toda la rama de tecnología y es también muy interesante, lo vamos a ver también detenidamente. ¿Puedes pasar, Nerea? El desarrollo de esta actividad, pues lo primero que vamos a hacer es poneros un vídeo que dura unos 30 minutos y es un vídeo que hemos hecho hace unas semanas expresamente para esta actividad y para la que hicimos en la Semana de la Ciencia. No es un vídeo en directo, obviamente, pero es lo más parecido a lo que se nos ocurrió.
Cuando la pandemia nos deje, estáis todos invitados a venir a recorrer las instalaciones de TJ2 en directo, porque también hacemos visitas, ¿no? Y después hay una charla también muy interesante de mi compañera Cristina de la Morena, que es ingeniera, y que nos va a hablar de eso, de las tecnologías de fusión. A continuación de todo esto, ¿vale? Con una idea ya bastante formada de lo que hacemos en el laboratorio, pues abriremos el turno de preguntas, que seguro que tenéis un montón. Y tengo compañeros y yo misma que os ayudaremos a resolver. Las opciones para hacer preguntas, pues eso, podéis levantar la mano en la opción de Zoom y os podemos abrir el micro. No siempre, si la versión de Zoom no es la última, muchas veces no funciona, pero lo que sí podéis hacer, y es lo que mejor nos ha funcionado, es en el chat de preguntas y respuestas, en ese, volcar vuestras preguntas y nosotros los vamos contestando y mis compañeros estarán encantados de contestarlo. ¿Vale? También podéis, si queréis, que os habéis quedado con dudas después de estas 2 horas, pues podéis enviarme a mí en este correo las preguntas y os las responderemos lo mejor que podamos. También mi compañero, que no lo he nombrado, Jesús Puerta Pelayo, que organiza una actividad en el CERN, es el que más me ha ayudado en esto y bueno, pues también podéis enviarle preguntas a él, que seguro que me las remite amablemente. Muchas gracias a Jesús. Bueno, pasamos a la última, creo que hay otra. Sí, entonces os presento a mis compañeros que espero que estéis viendo también en pantalla. Es Cristina de la Morena, doctora ingeniera en telecomunicaciones, ¿vale? Y su trabajo está relacionado con lo que os digo, con división de tecnología de fusión, pues ella trabaja con sistemas de radiofrecuencia de alta potencia, casi nada, que proporcionan el campo eléctrico necesario para acelerar partículas. ¿Y para qué queremos esto? Pues seguro que ella os va a dar respuesta a eso en su charla. Después está mi compañero José María García Regaña, que es teórico y hace pues eso, cálculo numérico con plataformas de supercomputación. ¿Y qué estudia con todo esto? Pues estudia el transporte de la energía y las partículas en el plasma de fusión, pero no solo de TJ2, sino también de grandes estereoitos como Bernstein y como él también nos contará. Y por último tenemos a Nerea Panadero, que también es compañera mía y tengo el gusto de trabajar con ella en uno de los diagnósticos. Es doctora en plasmas y fusión nuclear de la Universidad Carlos III de Madrid, o sea, de la Carlos III de Madrid. Y realiza experimentos con pastillas de hidrógeno pequeñitas que se inyectan en el plasma y pueden suponer como el método para recargar el combustible gastado de los reactores en futuros reactores. Está experimentando con ello y en eso ha hecho su tesis. Pertenece a la División de Física Experimental igual que yo. Pues nada, pues lo dicho, muchas gracias a todos. Ya tenemos 54 participantes y sigue subiendo. Entonces vamos a dar paso al vídeo que nos va a hacer un recorrido por la fusión, por el TJ2 y por lo que es un día de experimentos en el TJ2. Damos paso a ellos, serán como unos 25 minutos y seguimos. Bienvenidos al Laboratorio Nacional de Fusión. Vamos a hacer una visita por las instalaciones de TJ2, que es un dispositivo de confinamiento de plasma en el que se estudia cómo poder tener en el futuro un reactor de fusión nuclear. El plasma, como sabéis, es el cuarto estado de la materia. Es el siguiente estado al gas. Una vez seguimos calentando un gas, los electrones y los núcleos del átomo se van a separar formando un gas ionizado, que es lo que se conoce como plasma. Ahora vamos a pasar a las instalaciones de TJ2, donde os van a explicar en qué consiste nuestro proyecto, cómo es un día normal de experimento y cómo es TJ2.
Yo soy Joaquín Sánchez, soy el director del Laboratorio Nacional de Fusión, que es un departamento dentro del CIEMAT dedicado a la investigación en la fusión como futura fuente de energía. Lo que tenemos detrás es el experimento TJ2, del que hablaré un poquito después. La fusión se basa en la fusión propiamente dicha de dos núcleos de deuterio y tritio con liberación de una gran cantidad de energía. Para que os hagáis una idea, prácticamente con un vaso de agua y el litio de la batería de un teléfono móvil obtendríamos la energía que una familia normal y corriente utiliza en 20 años más o menos, y además pues es respetuosa desde el punto de vista de los residuos. No tiene cero residuos, pero son residuos que se pueden gestionar razonablemente. Entonces, ¿cuál es el problema de esta energía a día de hoy? El problema es que obtener la fusión no es tan sencillo. La materia prima es abundante, el proceso es seguro, pero es tremendamente difícil. Precisamente, en cierta medida, esa seguridad procede de lo difícil que es conseguir la reacción. Para que os hagáis una idea, para conseguir que el deuterio y el tritio fusionen, tienen que estar a aproximadamente entre 150 y 200 millones de grados. Y el problema que tenemos es dónde almacenamos un combustible de fusión a 200 millones de grados. Pues una de las formas de hacerlo es lo que llamamos el confinamiento magnético. La gente, cuando oye hablar de campos magnéticos, imagina un imán. Esencialmente, un campo magnético desvía la trayectoria de una partícula cargada. Aparte de atraer un trozo de hierro, si nosotros pusiéramos un imán y lanzáramos un haz de electrones, y en tiempos las televisiones funcionaban así, pues veríamos que el haz de electrones se desvía. Pues bien, jugando con ese efecto de desviación, si tenemos un imán muy potente, entonces las partículas no solo se desvían, sino que se quedan haciendo círculos. Veríamos que al final las partículas, cuando se meten en un campo magnético intenso, lo que hacen es seguir trayectorias espirales a lo largo del campo. Si nosotros conseguimos que las líneas de campo se cierren sobre sí mismas, pues ya tendremos la idea de cómo confinar una partícula. La partícula hará espirales dando vueltas en esa línea. Una vasija, diríamos, de forma redonda de campo magnético se consigue de dos maneras. Hay los llamados tokamaks, un invento ruso de los años 60 que se extendió por todos los países como la referencia en investigación en fusión, y también hay otra familia muy parecida, se llama el Stellarator, que tiene la ventaja de que trabaja en estado estacionario y es más estable, también más difícil desde el punto de vista de la ingeniería de la construcción. Nosotros en CIEMAT, desde finales de los años 90, trabajamos en la línea Stellarator, y lo que tenemos aquí detrás es el experimento TJ2, que algunos compañeros luego describirán más en detalle. El experimento TJ2 tiene un campo magnético de un Tesla, es del orden de los campos magnéticos que hay en una máquina de resonancia magnética de un hospital. El volumen es mucho más grande, son 6 metros cúbicos, y aquí confinamos esencialmente hidrógeno, no metemos tritio, hidrógeno a temperaturas de 2 millones de grados, no, 20 millones de grados, son 2 kiloelectronvoltios, 20 millones de grados. Los físicos de fusión hablamos menos de grados y más de electronvoltios, pero cuando hablamos para el público los grados se entienden quizá mejor, ¿no? Entonces aquí alcanzamos temperaturas de hasta 2 kiloelectronvoltios. El TJ2 es solo una parte de la investigación que hacemos en este laboratorio. Tenemos otra rama de trabajo que llamamos tecnología de fusión, que tiene que ver con todas las tecnologías, no solo de confinamiento de este fluido caliente, sino de cómo gestionar y manejar una planta entera de producción de energía de fusión. Participamos también en el gran experimento ITER, estamos desarrollando sistemas para el experimento ITER, y el ITER será la primera prueba donde la humanidad demostrará que realmente la energía de fusión se puede obtener en grandes cantidades. El TJ2 es un experimento de gases a altas temperaturas. El TJ2 que tengo aquí no obtiene energía por fusión todavía. El ITER
obtendrá energía por fusión, obtendrá aproximadamente 10 veces más energía que la que se inyecta. Buenos días, me llamo Enrique Ascasíbar, estamos en la sala de control de TJ2 y soy el responsable de la operación de este dispositivo. Vamos a hacer una especie de recreación de cómo sería un día de operación en esta máquina. Estamos aquí en un rincón en el que se controlan parámetros de la máquina teniendo como principal objetivo la sincronización de todos los eventos y la seguridad tanto de las personas como de las instalaciones. Un elemento importante que explica por qué la sincronización es fundamental es que nuestro experimento dura unos 2 o 3 segundos. En esos 2 o 3 segundos tenemos que producir el plasma, calentarlo y estudiar un poco lo que le pasa. Y tenemos evidentemente que sincronizar muy bien todos esos distintos sistemas, porque si no perderíamos un poco el control. El plasma es un gas muy caliente. Nosotros tenemos que introducir una pequeña cantidad de gas en la cámara de vacío, y una vez que tenemos esa pequeña cantidad introducida, enchufamos nuestros sistemas de calentamiento. El gas ese se calienta muchísimo, tanto que se convierte en una sopa de electrones y protones y tenemos ahí el plasma. En ese momento nosotros empezamos a medir cosas. ¿Y durante cuánto tiempo podemos medir? Pues el tiempo que nos dure el campo magnético. Esto es fusión por confinamiento magnético, como ya veréis en otra explicación. Y bueno, pues ese es, digamos, el proceso de un día de operación, es repetir 30 o 40 veces una misma rutina que consiste en introducir gas, establecer un campo magnético intenso, calentar ese gas hasta que se convierte en plasma, medirlo y esperar a que las bobinas por las que han circulado corrientes intensas y por tanto se han calentado mucho se enfríen para volver a poder hacer otro pulso. Nuestras bobinas son de cobre, esta no es una máquina superconductora. Típicamente eso que he descrito tan rápidamente podemos hacerlo cada 7 o 8 minutos. Una cosa que os podría enseñar es, aquí están los ingenieros, aquí tenemos unos paneles con todos los temporizadores. Cada sistema tiene que dispararse en un momento muy preciso. Aquí veis unas trazas temporales en las que tenemos las corrientes que circulan por las bobinas. Estas corrientes las diseñamos para tener la configuración de campo magnético que nos interesa. Aquí tenemos paneles en los que medimos desplazamientos de las bobinas, en los que vemos caudales y temperaturas de las bobinas. Una vez que está todo preparado, los ingenieros están en contacto con los físicos que están en la otra parte de la sala, procedemos a hacer un pulso de campo magnético. Vamos a tratar de recrearlo. Habilitamos aquí la secuencia. Armando sistemas de temporizadores. El sistema está grabando. Sistemas armados. 1 minuto para el pulso. El sistema está midiendo los parámetros que tenemos en todos los temporizadores y guardándolos. Los rectificadores que vamos a utilizar se están habilitando. Y una vez que tenemos todo preparado, podríamos pasar a ejecutar el pulso. Ya tenemos todos los sistemas armados, ahí tenemos un reloj en el que está haciendo una cuenta atrás y llegaría el momento en que queremos hacer el pulso, disparamos y vamos a ver que en esta pantalla aparecen en tiempo real la subida de las corrientes por las bobinas. En caso de que el operador que está aquí viera algún problema, podría con una seta interrumpir el pulso. Los participantes en la operación, antes hemos visto, pues serían un poco los ingenieros de control de la operación, que están preocupados de mantener la seguridad de los sistemas y del personal.
Hay, en un día normal de operación, esta sala está llena de personas que ocupan cada uno su sitio delante de los monitores y son responsables de algún diagnóstico, un sistema de medida concreto. Y en esta zona estarían los pilotos del experimento. Los pilotos del experimento están en contacto con los responsables del experimento del día y son los que se encargan de conseguir los parámetros buscados. En esta pizarra electrónica se pondrían los datos que se van recopilando del experimento. Entonces esto es lo que llamamos pizarra electrónica, es una especie de cuaderno de bitácora que registra uno a uno todos los pulsos que se hacen. Ahora mismo estamos aquí mirando el último, es el 50.572, esta máquina empezó a funcionar hace más de 20 años y bueno, hacemos del orden de eso, de pues unos 2.000 o 3.000 pulsos cada año. Como resultado de lo que hemos visto antes, del pulso de plasma, se produce un plasma. Aquí vemos que esto dura unos... el plasma caliente dura unos 200 milisegundos. Y aquí tenemos unas cuantas trazas temporales, trazas que indican, que dan información sobre qué ha ocurrido. Aquí tenemos, por ejemplo, las trazas de calentamiento, el sistema de calentamiento por FRH, las trazas que indican que se está calentando también por NBI. Tenemos una traza que indica cuánto gas estamos metiendo, cómo sube la densidad del plasma, cómo se calienta, en fin, qué contenido energético tiene, cuál es la corriente que circula, etc. Digamos, son evidentemente trazas temporales que permiten después interpretar el experimento, obtener resultados y seguir avanzando en el conocimiento. Hola, mi nombre es José Martínez y trabajo en el grupo de calentamiento FRH de la máquina del TJ2. Para conseguir las condiciones de temperatura y densidad adecuadas necesitamos calentar ese plasma. Para hacer esto utilizamos varios sistemas de calentamiento. Uno de ellos es el calentamiento CRH, que son las siglas de CRH, son Electron Cyclotron Resonance Heating. O sea, calentamiento electrónico ciclotrónico mediante resonancia electrónica ciclotrónica, ¿vale? El funcionamiento, o sea, la idea detrás de este tipo de calentamiento es, hay que tener en cuenta que el plasma está compuesto de electrones e iones que están vibrando, o sea, que están dando vueltas a lo largo de las líneas de campo, como ya habéis visto. Estos, en particular los electrones, si conseguimos hacer que una onda de la misma frecuencia a la cual están rotando los electrones en el plasma a lo largo de las líneas de campo, esa onda electromagnética cederá su energía a esos electrones, de manera que esos electrones se moverán más y más rápido y por tanto se calentarán. Eso lo hacemos mediante ondas electromagnéticas, ¿vale? Este de aquí es un poco el sistema de calentamiento FRH, uno de los sistemas, o sea, una de las líneas de calentamiento que tenemos. En realidad tenemos tres, iremos viéndolas. Cada una de ellas acopla aproximadamente unos 300 kilovatios de potencia al plasma. Para que nos hagamos una idea, un kilovatio de potencia es aproximadamente la cantidad o sea, la potencia que tiene uno de los radiadores que tenemos por casa, uno de los radiadores eléctricos que tenemos por casa. Entonces estamos hablando de 300 kilovatios por cada uno de estos y tenemos tres líneas. Este sistema de calentamiento básicamente necesita de una generación, que es este aparato que podemos ver aquí, que es un girotrón. Este girotrón hace un poco la función inversa. Se produce un haz de electrones que va entre un ánodo y un cátodo, y ese haz de electrones cede parte de su energía a través de una cavidad, en una determinada zona en la que hay una cavidad, cede parte de su energía a una onda electromagnética que podemos ver que sale por una ventana que hay por aquí. Golpea en una serie de espejos y se introduce en una guía de ondas por la que transportaremos la potencia que llegue hasta la cámara de vacío, como veremos arriba. Estos espejos lo que hacen básicamente es son espejos curvados que tratan de reenfocar el haz, que poco a poco se va abriendo y cada vez a su paso por cada uno de los espejos se va reenfocando hasta que al final entran por la boca que podemos ver aquí de la guía de onda. Este es otro de los sistemas, como he contado antes, tenemos tres sistemas de calentamiento de 300 kilovatios. Este es otro de los sistemas y detrás tenemos la última de las líneas, ambas dos de 300 kilovatios. Como antes, la potencia sale por la ventana del girotrón y golpea en cada uno de los espejos. Aquí podemos ver muy bien uno de los espejos que enfocan la potencia.
En particular, estas líneas son interesantes porque en la otra que hemos visto antes, la potencia va por una guía de onda, pero en este caso llevamos la potencia por el espacio libre, rebotando en cada uno de los espejos que van poco a poco enfocando la potencia hasta que llega a la cámara de vacío, que está como a unos 20 metros de alto. Hay otros sistemas de calentamiento, en particular este que vemos aquí, Neutral Injector, NBI, que sirven para calentar partículas de determinada densidad. En este caso, este sistema, como digo, NBI, sirve para calentar mediante colisiones. O sea, lo que hacemos es tirar átomos de hidrógeno dentro del plasma para que simplemente mediante colisiones consigan subir la temperatura, o sea, hagan moverse a las partículas que hay dentro y consigan subir la temperatura. ¿Cómo logramos esto? Esto que hay aquí no es nada más que es el sistema NBI, nada más que un gran acelerador lineal, en el que ponemos una diferencia de potencial muy grande, de manera que tenemos átomos de hidrógeno que convertimos en un ion y un electrón, y mediante una diferencia de potencial, como digo, muy grande, conseguimos acelerarlo, y justo antes de entrar a la cámara esos átomos se neutralizan, de manera que lo que entra dentro de la cámara son neutros que pueden entrar. Tienen que entrar neutros porque, dado el campo magnético que hay a lo largo de la cámara, lo que sirve para confinar lo que hay dentro también impide que entren iones dentro, de manera que tienen que ser. Los sistemas de calentamiento mediante ondas electromagnéticas, como hemos visto, viajan a lo largo de una guía de transmisión o de una serie de espejos que reenfocan el electrón. Aquí podemos ver la parte final de uno de los espejos, a través de los que la potencia que viene por esta zona de aquí golpea en el espejo, es reenfocada y entra por esta ventana a la cámara de vacío. Y dentro es donde se sitúa el plasma. Hemos visto ya los sistemas de calentamiento, entonces ahora os voy a dejar con mi compañera Nerea Panadero, que os va a contar los sistemas de diagnóstico de la máquina. En TJ2, como en la mayor parte de dispositivos de fusión de otros laboratorios, no se producen reacciones de fusión. Lo que hacemos es estudiar cómo se comporta el plasma para poder controlarlo de la mejor manera posible y en el futuro tener reactores de fusión. Para poder estudiar el plasma necesitamos diagnósticos que nos den información sobre, por ejemplo, la densidad, la temperatura, si hay partículas que se escapan, qué luz emite el plasma, cómo se mueven las partículas cargadas del plasma dentro de la máquina. Pero como la temperatura que queremos tener en el plasma es tan alta, no podemos simplemente coger un instrumento, meterlo y que nos dé información, ¿no? Tenemos que buscar otras alternativas, como puede ser recoger la luz que emite el plasma o las partículas que escapan de él, utilizando lo que se llaman diagnósticos pasivos, o por el contrario, utilizar láseres o haces de partículas que analizamos sus características antes y después de entrar en el plasma y que nos proporcionan información sobre estas magnitudes, con lo que serían diagnósticos activos. Entonces en TJ2 utilizamos multitud de diagnósticos de ambos tipos y ahora vamos a ver algunos de ellos. Uno de los diagnósticos que vamos a ver es el que llamamos HIDP, que son las siglas de su nombre en inglés, Heavy Ion Beam Probe o sonda de iones pesados. Con este diagnóstico lo que podemos hacer es obtener el potencial eléctrico del plasma, la densidad de los electrones del plasma o una de las componentes del campo magnético. Para ello lo que hacemos es acelerar muy altas energías una haz de iones de un elemento muy pesado, en su caso es cesio, que aceleramos hasta 200 kiloelectronvoltios. Eso lo conseguimos con una diferencia de potencial entre los anillos que se pueden ver en los tubos por donde se inyectan los haces de partículas. Este haz de iones acelerados de cesio llegan al plasma e interaccionan con él. Son desviados por el campo magnético y una vez atraviesan el plasma los recogemos en un analizador, en un detector para su análisis. Desde el análisis de cuánto se desvía el haz, del cambio de la energía, etc., podemos determinar estas magnitudes que os he mencionado. El potencial eléctrico, la densidad, etc. Otro de los diagnósticos que vamos a ver es esta estructura que está justo detrás de mí, que es el Thomson Scattering, que nos permite determinar la temperatura y la densidad de los electrones del plasma en distintas posiciones de su radio. Para eso inyectamos un láser. El láser, que en nuestro caso es de rubí, se inyecta desde la parte de abajo del plasma y lo atraviesa.
Una parte no va a interaccionar con el plasma y se va a recoger arriba, al final del tubo naranja, en lo que se llama beam dump. Pero el resto del láser sí va a interaccionar con el plasma. Se va a dispersar por la interacción con los electrones del plasma, un efecto que se llama scattering o dispersión Thomson, y de ahí el nombre del diagnóstico. Entonces, si analizamos la parte del láser que se ha dispersado y lo comparamos con las características de la luz antes de inyectarlo, podemos obtener información suficiente para calcular la densidad y la temperatura de los electrones del plasma. Por último, vamos a ver este instrumento de aquí, que es un inyector de pellets o pastillas de hidrógeno congelado a menos 263 grados, o sea 10 Kelvin. Ese instrumento, con lo que queremos hacer es que en los futuros reactores de fusión podamos sustituir el combustible gastado. Es decir, una vez el deuterio y el tritio hayan reaccionado, podamos rellenarlo con nuevo deuterio y tritio para continuar con las reacciones de fusión y producir energía. Aquí no utilizamos ni deuterio ni tritio, lo que utilizamos es hidrógeno y se congela hasta los 10 Kelvin en esta zona de aquí con un baño criogénico. Después se acelera a velocidades supersónicas del orden de, en nuestro caso, de 1 km por segundo, utilizando gas comprimido. El pellet, que es muy pequeño, menos de 1 milímetro de diámetro, es conducido por unas guías hasta el plasma. Una vez llega al plasma, los electrones van a ir erosionando las capas exteriores del pellet. Pero el hidrógeno que ya ha sido erosionado va a rodear el pellet, protegiéndolo y haciendo que el ritmo al que los electrones del plasma lo erosionan sea más pequeño y les pueda llegar mucho más cerca del centro del plasma, que es donde en el futuro se producirán más reacciones de fusión, porque es la parte más caliente y es donde nos interesa que llegue el nuevo combustible. Entonces aquí lo que hacemos es que una vez que el pellet llega al plasma, vamos a seguir este proceso de erosión o de ablación y la trayectoria del pellet, y donde se acaban depositando finalmente las partículas, utilizando algunos de los diagnósticos que ya hemos visto, otros como cámaras rápidas, etc. De modo que podamos estudiar cuál es la mejor manera de conseguir recargar el combustible en el centro del plasma, el día que tengamos un reactor de fusión. Esto ha sido todo por el momento, esperamos que os haya gustado mucho. Y ahora es el momento en el que cualquier duda o pregunta que tengáis la podáis hacer, que tenemos aquí algunos compañeros que os las responderán. Encantados. Muchas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias por vuestra atención. Sentimos que en algunas partes del vídeo estaba la imagen entrecortada, pero el sonido yo creo que ha llegado bien y el mensaje, y espero que lo hayáis podido seguir. De todas maneras, ahora también tendremos tiempo para resolver preguntas. Vamos a pasar, veo que hay una mano levantada y alguna pregunta en el chat, pero preferimos pasar a la charla de Cristina, que nos va a contar cómo es los estudios de tecnología que hacemos en el Laboratorio Nacional de Fusión, y luego damos paso al coloquio. Cristina, adelante. Sí. Muchas gracias. Voy a compartir. Apagamos nosotros nuestros vídeos. Ahí la veis bien, ¿no? ¿Y me oís? Sí. Muy bien, buenas tardes a todos. Yo os voy a hablar un poco de la investigación que hacemos en la División de Tecnologías de Fusión. Bueno, como ya habéis podido escuchar en el vídeo, pues nuestro objetivo es reproducir la energía de las estrellas aquí en la Tierra mediante las reacciones de fusión nuclear que ocurren allí.
Estas reacciones se están produciendo continuamente en las estrellas y de hecho los elementos de la tabla periódica hasta el hierro que tenemos pues proceden de reacciones de fusión que tuvieron lugar hace millones de años. Pero bueno, la fusión en el Sol y en el laboratorio es un tanto diferente y vamos a ver aquí las diferencias y luego los problemas que nos da en el ámbito de la tecnología. Como ya habéis visto, pues tiene que darse unas condiciones para que ocurra la fusión de temperatura, densidad de las partículas y un tiempo en el que deben estar en esas condiciones confinadas. Bueno, pues para que veáis una diferencia en números, la fusión en el Sol se produce por hidrógeno, dando lugar a helio y liberando gran cantidad de energía. La temperatura aquí son unos 10 millones de grados y la densidad de las partículas es 8 veces la densidad del oro. Y digamos la trampa o lo que mantiene confinadas a las partículas pues es la fuerza gravitatoria. En el laboratorio es un tanto diferente. La fusión se produce por deuterio y tritio, como ya habéis visto en el vídeo, liberando helio, energía y un neutrón, que veis aquí que este neutrón bueno, pues nos va a dar bastantes problemas, aunque en otros aspectos nos va a ayudar en algo. La temperatura es sustancialmente mayor, aquí estamos hablando de entre 150 y 200 millones de grados. Sin embargo, la densidad pues, es bastante más baja, veis que es mucho más baja que la densidad del aire o de un gas en condiciones normales. Y el confinamiento aquí lo conseguimos mediante campos magnéticos. Pues bien, aquí veremos cómo sería una planta de energía por fusión nuclear. Este sería el reactor. Como ya habéis visto, hay unos sistemas de calentamiento del plasma, que sería esto de aquí, que tiene forma de judía. Y al final extraemos el calor que se produce por esta reacción de fusión y es pues como cualquier otra planta de energía, pues al final ese calor calienta un agua que mueve unas turbinas y a partir de la fuerza electromotriz pues vertemos energía a la red. Bueno, hay bastantes temas abiertos y complejos en el desarrollo de reactores de fusión, pero me voy a centrar en los que, digamos, atacamos desde la División de Tecnologías de Fusión. Como comprenderéis, esas temperaturas, esa radiación y esos neutrones que van a estar impactando en las paredes del reactor, pues suponen que necesitamos unos materiales que aguanten condiciones extremas en este reactor. Entonces, los materiales es un campo de estudio y de investigación muy importante. Por otro lado, los sistemas de extracción de calor, a partir de los cuales pues, se va a generar la energía. Y la regeneración del tritio. Y es que los neutrones efectivamente nos causan muchos problemas en estos materiales, la primera pared que se encuentran esos neutrones, pero luego nos sirve también para regenerar el tritio, de tal manera que en una planta de fusión el combustible, pues digamos la planta es autosuficiente. Los neutrones impactan aquí en un metal líquido, que es litio, y esas reacciones nucleares dan lugar de nuevo a tritio. Ese tritio se extrae y mediante un circuito de recuperación y de transporte del tritio se vuelve a inyectar en el reactor. Este elemento que hace esto, la extracción de calor y la regeneración del tritio, se llama breather blanket o manto regenerado castellano y es probablemente uno de los componentes más complejos de los reactores de fusión. Bueno, pues en torno a estas líneas es en las que trabajamos en la División de Tecnologías de Fusión. Se divide en 3 unidades, la unidad de materiales, la unidad de tecnologías de breather blankets y la unidad IFMIF. IFMIF viene de las siglas en inglés de Instalación Internacional de Irradiación de Materiales de Fusión. Y ahora contaré un poco lo que hace cada unidad. Voy a empezar con la de tecnologías de breather blankets. En esta unidad lo que se hace es trabajar en el diseño de componentes para reactores de fusión. Y en especial estos componentes que decía tan complejos que se llaman breather blankets, que tienen esta doble función, la de recuperación del calor para luego producir la energía y la de regeneración del tritio. En concreto aquí se trabaja en una línea de breather blankets que se llama Dual Coolant Lithium Lead Breather Blanket y tiene litio líquido en su interior. Aquí veis un 3D de un reactor de fusión, digamos esto de aquí en color beige naranjita sería ese breather blanket, es el elemento, la primera pared que se encuentra
con toda la radiación que viene del plasma. Luego también se encargan de la integración con otros sistemas del reactor, como pueden ser los de calentamiento que hemos visto en el vídeo. También investigan en componentes cerámicos con el objetivo de minimizar pues, los efectos del campo magnético en ese litio líquido que irá por aquí dentro. También se encargan del diseño de ingeniería de ese sistema de extracción del tritio para luego volver a inyectarlo de nuevo en la máquina. Y también pues, se encargan del modelado de ese transporte de los isótopos del hidrógeno, deuterio y tritio. Bueno, aquí vemos un 3D de un breeder blanket en los que trabaja esta unidad y bueno, pues como comprenderéis hay muchos cálculos termomecánicos por las condiciones extremas en las que tienen que trabajar estos componentes. En cuanto a las instalaciones, pues poseen un laboratorio de metales líquidos para fusión en el que desarrollan experimentos y tienen instalaciones basadas en metales líquidos. Hacen experimentos de extracción de tritio, en el experimento Clipper, y experimentos de corrosión en condiciones dinámicas y estáticas. En dinámicas es ciclo. Aquí en esta imagen podéis ver los lazos ciclo y Clipper. También trabajan en el diseño de un lazo de litio y un trabajo importante en desarrollo de sensores para metales líquidos. Y aquí veis pues, en las instalaciones de este laboratorio una caja de guantes para manipular el litio plomo. Voy a pasar ahora a la unidad de materiales. Esta unidad se encarga del desarrollo de materiales tanto funcionales como estructurales para aplicaciones de fusión, así como del modelado de los efectos de la radiación en los mismos. Desarrollan materiales avanzados para abrir el blanket y para esa primera pared, que digamos es la que está en la primera línea de batalla. También materiales para el divertor. El divertor no lo he dicho, pero es el componente de aquí abajo que no tiene las funciones del breeder blanket de recuperar el color y regenerar el tritio, pero sí que está todavía sometido aún a más temperaturas. Si en el breeder blanket estamos hablando de unos 500-600 grados centígrados, aquí en el divertor habrá más aún, no sé, en torno, puede llegar a los 1000 grados centígrados. Entonces, en la unidad de materiales trabajan estos materiales para el divertor. También para materiales funcionales para diagnósticos y ventanas. Y se encargan de la simulación y validación experimental de los efectos de la irradiación. Poseemos un laboratorio de caracterización de materiales donde hay muchas técnicas de caracterización, mecánica, microestructural, de composición, espectroscopía, óptica, dieléctrica, técnicas de difusión, medida de conductividad y síntesis y preparación metalográfica de muestras. Aquí veis una máquina de ensayos mecánicos del laboratorio, esto es un microscopio electrónico de barrido y esto es un equipo de espectroscopía. Y para esos experimentos con irradiación de materiales, pues tenemos un implantador de iones, que veis aquí en esta imagen, un acelerador de electrones de tipo Van de Graaff, que veis aquí, y luego la instalación náyade, que no pertenece directamente a esta unidad, pero sí al CIEMAT, que es radiación gamma con cobalto 60. Y si veis aquí, hasta ahora no he hablado de radiación neutrónica, solo iones, electrones y gamma. Pero es importante evaluar los materiales también sometiéndolos a esas condiciones extremas de radiación neutrónica a la que se van a ver sometidos por ese neutrón que decíamos antes que nos complica la vida. Pues de esta unidad, de este tema se encarga la unidad IFMIF, a la que pertenezco. Entonces en esta, bueno, pues me voy a explayar un poco más porque es la unidad a la que pertenezco. IFMIF ya he dicho que viene de las siglas en inglés, Instalación Internacional para la Irradiación de Materiales de Fusión, y el objetivo es evaluar los materiales que formarán parte del reactor, pero irradiándolas con digamos, unas condiciones parecidas en cuanto a neutrones a las que tendrán lugar en un reactor de fusión. Pero bueno, ¿cómo emulamos esas condiciones si aún el reactor no está construido, no tenemos un reactor? Pues es evidente que necesitamos desarrollar una fuente de neutrones de muy alta intensidad y que tenga unas características similares a las que habrá en el interior de un reactor de fusión.
Bueno, pues esta es la idea a la que se ha llegado la comunidad científica para poder realizar esa fuente de neutrones de alta intensidad. Tenemos 3 bloques diferenciados, un sistema de aceleradores, un lazo de litio y un área de irradiación de muestras. Empezamos con los aceleradores. Son 2 aceleradores lineales que proporcionan dos haces de deuterones a 40 megaelectronvoltios y cada uno de ellos 125 miliamperios de corriente. En total 250 miliamperios de corriente, lo que supone 10 megavatios. No hay en el mundo un acelerador con estas características de potencia y de corriente. Estos 2 aceleradores, los 2 haces impactan sobre un blanco de litio líquido. Este litio está fluyendo por aquí, por este circuito, y los haces del acelerador impactan aquí en el litio. Esto produce una reacción que da lugar a neutrones. Y estos neutrones son los que se utilizan para irradiar muestras y evaluar pues, qué ha ocurrido con esos materiales seleccionados como candidatos para formar un reactor de fusión. Bueno, como veis, aquí cada parte de aquí es complejísima de diseñar, de construir y además en unas condiciones también extremas. Fijaos aquí, pues, de la temperatura que va a haber aquí, el litio evaporándose, la radiación aquí en el área de radiación, fijaos también qué temperaturas. O sea que esto no es nada sencillo. Y bueno, entonces la comunidad científica pues se pregunta, pero bueno, ¿vamos a ser capaces de hacer esto tan complejo? Entonces, bueno, pues vamos por pasos y empezamos primero con la fase IZMIF-EVEDA, que es una fase pues de diseño de ingeniería y de validación de esa ingeniería. Primero se empezó con el diseño de ingeniería de IZMIF, de todo este megaproyecto que terminó en junio de 2013. Y aquí pues vemos la planta, como sería la planta IZMIF. Esto dio lugar a un informe pues, en el que participaron un montón de países y bueno, pues aquí veis la magnitud de esta instalación porque esto de aquí pequeñito es una persona. Aquí vemos otra persona. Entonces, bueno, como veis es un megaproyecto. Y luego también pues, se hicieron prototipos para validar esa ingeniería. Pues se hizo un prototipo de lazo de litio que terminó en 2017. Aquí lo vemos este prototipo durante su construcción en Noarai, en Japón. Este proyecto IZMIF no lo he dicho, pero es en colaboración con Europa y con Japón. Después, en cuanto al área de irradiación, al tercer bloque que estaba más a la derecha, esos trabajos terminaron en 2015 y aquí pues veis unos prototipos de muestras para irradiar, como veis son muestras muy pequeñitas, luego varias muestras se meten en una misma cápsula de irradiación, aquí veis un prototipo. Y estos son experimentos de la refrigeración que hace falta en este área, en este caso con helio. Y luego, por último, otro prototipo es el de la construcción de un acelerador que se llama LIPAC. Este acelerador está actualmente en fase de puesta en marcha en Rokaso, en Japón, que está aquí al norte de Japón, lo veis aquí con la estrella, y este es el edificio del acelerador. Y para que veáis, antes os he contado que eran 2 aceleradores de 40 megaelectronvoltios y cada uno de 125 miliamperios, pues este prototipo que está en Japón, digamos que es una versión reducida. Es solo un acelerador y en vez de hasta los 40 megaelectronvoltios nos quedamos en 9 megaelectronvoltios. No se irradia un blanco de litio, sino que va todo a parar a un bin dump, a un contenedor de gas. Llamémosle contenedor porque la traducción de dump es un poco... Bueno, entonces fijaos, no irradiamos nada, es simplemente para ver que somos capaces de hacer esto y que funciona. Este es el 3D de este acelerador LIPAC que está en Japón y aquí he puesto pues, las banderitas de todos los países que participan, como veis Italia, Francia, Japón, también Bélgica, aunque en una menor medida, y como veis pues, la bandera de España está en muchos sitios. Y es que España y CIEMA tienen una participación muy importante en este proyecto. Y esta es una imagen del acelerador, una vista panorámica. El acelerador en total mide como unos 36 metros y este es la sala donde está el acelerador. Luego hay otras salas hasta formar el edificio ese que os he enseñado. Y ahora os voy a poner por separado los componentes con los que ha contribuido España y en particular CIEMA.
Esta es una imagen de la MEVET, que es la línea de transporte de energía media. Esta es la Diagnostic Plate, que es el sistema de diagnósticos del haz. Pues está mirando el haz a ver si se desvía, si tiene las condiciones que debe, etcétera, etcétera. Esta de aquí es lo que llamamos GEBET, que es la línea de transporte de alta energía. Y este es el bin dump, el contenedor de haz, donde finalmente acaba, porque aquí en este proyecto no se irradian muestras. Y luego este es el sistema de radiofrecuencia, que como veis es un sistema enorme. Aquí hay una persona para que veáis el tamaño. Y esto es precisamente en lo que trabajo yo. Y bueno, casi siempre sale el 3D del acelerador, que es lo que os he puesto antes, pero si vemos el 3D completo, que es este, pues fijaos, este es el acelerador, que mide los 36 metros que os he dicho, y el sistema de radiofrecuencia en el que trabajo yo, pues es esto que aparece en verde. Este sistema es el que proporciona el campo eléctrico responsable de acelerar las partículas en este acelerador. Es un sistema muy grande y que proporciona una potencia enorme. Trabaja a 175 MHz y proporciona 2,6 megavatios. Que para verlo en algo que conozcamos es como coger 3.300 hornos microondas de los que tenemos en casa, los ponemos juntos a máxima potencia. Ese sería el equivalente que proporciona este sistema. También comentaros que tenemos un laboratorio de radiofrecuencia aquí en Leganés, en Madrid, donde tenemos una fuente de radiofrecuencia de muy alta potencia, de 200 kilovatios a 175 MHz. En el que hacemos pues, diversos experimentos de interés científico. Por ejemplo, aquí tenemos una campaña de experimentos que hicimos de acondicionamiento con radiofrecuencia de acopladores, que son los elementos a través de los cuales se inyecta la potencia en las cavidades del acelerador. Fue un trabajo, estos acopladores los diseñaron en CEA, en Francia, que es el equipo que hay aquí, y los acondicionamos aquí en España en nuestro laboratorio. Y esto, por ejemplo, es un prototipo en el que trabajamos, que es un combinador que consigue combinar la potencia de muchas señales para sacar una única señal de una potencia elevada. Bueno, pues fijaos las vueltas que hemos dado, porque al final hemos acabado el IPA, que es una versión reducida. Es un único acelerador y de 9 MeV. Entonces, ¿cuándo vamos a tener IFMIF? Si esto, fijaos la de años que ya llevamos. Bueno, pues es una de las razones también por las que tarda tanto la fusión. Claro, son megaproyectos muy complejos y que duran mucho tiempo. Entonces, digamos que una solución intermedia por la que se ha optado es, en vez de llegar a IFMIF, que son dos aceleradores de 40 MeV y 125 mA, es lo que llamamos IFMIF Dones. En este caso solo va a ser un acelerador de 40 megaelectronvoltios y de 125 mA. Y también diferencias entre IFMIF y IFMIF Dones es que en IFMIF hay preparada un área de posirradiación para examinación de muestras y aquí en Dones no la habrá. Las muestras se evaluarán y se examinarán fuera de la instalación. Bueno, pues en este proyecto no me importa si no veis bien las cajitas, porque lo que quería que vieseis es la participación que tiene España en este proyecto IFMIF Dones. Es una participación muy importante. Estas cajitas son todos los paquetes de trabajo que hay en este proyecto y las que están marcadas en rojo es en las que participamos, España y CIEBAT. Entonces, como veis, pues participamos en un montón de tareas de este proyecto. Y una cosa importante es que este proyecto, si se lleva a cabo, puede que se haga aquí en España, en concreto en Granada. No está aún decidido si se va a hacer en España, porque bueno, tampoco se sabe si a lo mejor se hace en Japón o dónde, pero lo que sí que está decidido es que si se hace en Europa será en España. Y bueno, pues como comprenderéis, esto sería muy, muy importante porque es un proyecto muy importante en el ámbito científico, pero también supone un impacto económico, socioeconómico en España y en la región. O sea, que sería muy buena noticia que al final se hiciese aquí. Y bueno, después de todo esto, para ir poniendo un poco en contexto, esta es la ruta, digamos, la hoja de ruta que tenemos para llegar a una planta de
de fusión, que sería aquí, le llamamos demo, esto ya es una planta de energía de fusión nuclear. Hace falta el proyecto ITER, que lo ha comentado Joaquín Sánchez en el vídeo, que es un reactor que va a proporcionar un balance positivo, evaluando la cantidad de energía que se genera con la cantidad de energía que ha costado para producir esa energía, que será un balance de 10. Pero también para conseguir esto necesitamos ICMIF, que es la evaluación de esos materiales y la cualificación de esos materiales. Aquí veis pues, en cifras más o menos lo que cuestan estos proyectos. Pero para tener ICMIF, pues ya hemos visto que antes hemos tenido que hacer otros proyectos, lo que llamaba ICMIF EVEDA, esos prototipos de lazo de litio, del acelerador del IPAC, del área de irradiación. Fijaos, todo esto para llegar aquí, que aún ni siquiera esto está construido y llegar aquí. Por eso al final la fusión pues lleva tantos años. No sabemos si en el futuro será esto o puede, me falta aquí, claro, perdón, ICMIF EVEDA y también ICMIF DONES. No sabemos si va a ser esto el futuro o si va a ser esto y al final pues se decide no hacer ICMIF y quedarnos con simplemente un acelerador. Pero lo que está claro es que vamos a tener mucho trabajo en el futuro relacionado con las tecnologías de fusión. Es un área que va a tener mucha importancia no solo en el aspecto, digamos, físico, pero también en el aspecto tecnológico y de ingeniería. Y bueno, muchas gracias. Aquí termino. Dejo de compartir. Bueno, muchas gracias, Cristina. Les voy a pedir a mis compañeros que activen el vídeo y ya tenemos preguntas y seguro que mucha expectación. Muchísimas gracias por vuestra atención. Somos más de 60 espectadores y bueno, hay una mano alzada, hay una pregunta que está desde el principio. Si queréis, paso un segundito a decirla en alto porque es que está en el chat y seguro que más gente tiene esta cuestión. Dice, es de Judith y dice, para conocer alternativas para dedicarse a la fusión nuclear, ya que el máster de Erasmus Mundus in Plasma Physics and Nuclear Fusion lo retrasaron, ¿qué puedo hacer? ¿Alguno queréis contestarlo? Yo sé que pronto van a poner información, este año se ha cancelado por el tema del COVID. Entonces, seguramente, creo que en diciembre van a empezar a poner información en la web para el próximo máster, pero claro, ya empezará el curso que viene. Sé también que hay algún máster en plasmas en Holanda, pero es solo un año y es de plasmas en general, no es de fusión, de plasmas de fusión como este, ¿no? No sé si vosotros tenéis alguna información más. Bueno, yo puedo añadir también lo siguiente. En general, los estudiantes que aceptamos para el doctorado, es decir, lo que decimos, a lo que llamamos dedicarse a la fusión, a investigar en fusión, también vienen de otros másteres que no tienen que ver con la fusión, con la física de plasma directamente. Hemos tenido estudiantes de los másteres, me parece que de física nuclear de la Complutense, de alguno de fuentes de energía o algún, no me acuerdo del título exacto, de la Universidad Autónoma, etc. Es decir, que el hecho de que uno haga el máster en física de plasma, eso no te, digamos, no te vincula, o sea, te hace más familiar, no te vincula únicamente con dedicarte a la física de plasmas o la fusión en el futuro, o para hacer la tesis de máster o incluso la tesis de doctorado. Muy bien. A ver, teníamos por orden de esto, tenemos una mano alzada. A ver, voy a intentar darte voz, es Beatriz. A ver si logramos, es que depende... Ah, no, eres tú la Nerea. Tienes que hacerlo tú como anfitriona, creo. Ay, vale, espera, que no me había dado cuenta, perdona. Voy a ver si puedes darle... Voy a intentarlo, sí. Y si no, pasamos a preguntas y respuestas, a preguntas del chat de preguntas y respuestas. Vale, aquí está. A ver, vamos a intentarlo. Permitir hablar. A ver, Beatriz. Tienes permiso para abrir el micrófono, Beatriz, pero si no tienes la última versión de Zoom puede que no te deje. Sí, hemos tenido problemas con eso. Bueno, si no puedes, Beatriz, te rogamos nos pases tu pregunta por preguntas y respuestas. ¿Vale? Sí, porque no puede.
Vale, pues pasamos entonces a las preguntas por orden, que tenemos aquí ya bastantes. Patricia dice, ¿el TJ2 se ha construido en España o en el extranjero? Pues se ha construido en España. Y bueno, querrá decir que sí es tecnología española, ¿no? Claro. Es 60% se ha construido en España. Pero la cámara de vacío, por ejemplo, que es un elemento muy importante, se hizo en Italia. Las bobinas creo que vinieron de Alemania. Pero, por ejemplo, el motor generador que da corriente a las bobinas para generar el campo magnético, y que es un elemento también muy importante, pues se construyó en el País Vasco. Y luego la mayoría de los diagnósticos tienen un desarrollo puramente de CIEMAT incluso, ¿no? Aunque bueno, pues el NBI también se exportó de otra máquina que se cerró en Estados Unidos y aquí se adaptó a TJ2. Entonces, durante pues eso, sus 25 años de historia, pues se ha ido desarrollando y básicamente en gran mayoría tecnología española, que eso es muy importante. Tenemos otra pregunta que dice, ¿cómo se aceleran los haces de neutrones si son eléctricamente neutros? Esto es para Cristina. Bueno, si se refiere al acelerador, en el acelerador no se aceleran neutrones. En el acelerador son deuterones, que son núcleos de deuterio. Entonces esos tienen carga positiva, por eso se pueden acelerar. Luego impactan en un blanco de litio y al impactar en ese blanco producen una reacción que da lugar a neutrones. Entonces, esos neutrones son los que ya irradian las muestras, pero en el acelerador todavía no hay neutrones. En el acelerador son deuterones. Vale, tenemos otra de espectador anónimo también para ti, Cristina, que dice, ¿por qué se escogió Granada como ubicación preferente? Bueno, estas cosas suelen ser decisiones políticas a muy alto nivel. En España pues, se buscó que fuesen fondos FEDER, fondos de la Unión Europea, y esos fondos se destinan más a zonas, digamos, que están menos desarrolladas. Entonces, pues eran comunidades, las que se barajaban, comunidades a lo mejor que tuviesen pues, menos desarrollo tecnológico e industrial. Entonces, por ejemplo, estaba Extremadura, estaba Castilla-La Mancha y estaba Andalucía. Y finalmente, pues no sé, son decisiones políticas. También la Junta de Andalucía apostó mucho por este proyecto. Y finalmente de esas tres, pues se quedó en Granada la cosa. Muy bien. Tenemos otra pregunta que dice, ¿qué fecha estimada se baraja para que haya reactores de fusión comerciales operativos? José Manuel, te toca. Venga, respondo yo. Pues, o sea, la Unión Europea ha fijado, digamos, un itinerario para tener reactores de fusión comerciales a lo largo de la década de 2050, ¿vale? Para eso primero tenemos que pasar por dos pasos previos, que son la construcción de ITER y demostrar que la fusión efectivamente puede dar cantidades ingentes de energía. Eso, la fusión ya se ha conseguido en otros dispositivos y tokamaks. Por ejemplo, en JET sí se ha llegado a conseguir tanta energía de fusión como energía inyectada para poner el sistema en funcionamiento. JET es un tokamak, el mayor hasta la fecha, que está cerca de Oxford, en Inglaterra. Y ese es el itinerario, pasar por ITER, luego hacer una planta de demostración y ya inyectar energía a la red con los reactores comerciales. Pero como decía Cristina, no es una labor que sea sencilla, eso puede cambiar, pero bueno, ese es el plan de momento, ¿vale? Tenemos... Sí, en relación con esto, José Manuel, a lo mejor os puedes enseñar un vídeo de Wellenstein, que son las máquinas más modernas que existen, como el Stellarator, como el hermano mayor del TJ2, pero ya como conductoras y que está funcionando desde hace unos años con muy buenos resultados en el norte de Alemania, es el Wellenstein. Y yo creo que es interesante que veamos un pequeño vídeo de... Vale, os muestro esto un poquito. Bueno, también deciros respecto a la pregunta anterior sobre si TJ2 era español. O sea, TJ2
La tecnología, digamos, la construcción es principalmente española, pero es un programa doméstico, ¿vale? Es un programa que al final se financia con dinero español y en el que estamos trabajando todos los que estamos aquí en este panel, ¿no? El caso es que también ese itinerario europeo hacia la fusión comercial pasa por varias misiones y varios experimentos que son financiados por la Unión Europea. Y uno de ellos es un accelerator, ahora mismo el más grande del mundo, que está en el norte de Alemania, se llama Wendelstein 7X, porque no queda totalmente descartado que la planta de demostración digamos, tecnológica para el paso previo justo antes de los reactores comerciales pueda ser un accelerator en lugar de un tokamak, como lo va a ser ITER. Entonces, también deciros eso, que colaboramos digamos, participamos como proyecto europeo que es en la explotación y el diseño de experimentos para Wendelstein 7X, y os voy a poner un vídeo muy cortito sobre su construcción, un poco la misión que tiene, ¿vale? Voy a compartir pantalla. After 1.1 million hours of construction, the fusion reactor Wendelstein 7X is ready to switch on. Over 16 meters across, Wendelstein 7X is the largest example of a type of reactor known as a stellarator. Like the more familiar tokamak reactors, stellarators hold super hot gas in a cage of powerful magnetic fields. Wendelstein 7X has been optimized by a supercomputer to produce the best possible magnetic cage. 50 bizarrely twisted superconducting magnets look more like sculptures than pieces of precision engineering. They are cooled to minus 270 degrees Celsius and operate just a meter away from a gas at 100 million degrees. If Wendelstein 7X can show it holds onto gas as well as a tokamak, then stellarators may step into the limelight. Building this complex machine has taken 19 years, but researchers hope, when they turn it on, that it will recreate a little bit of the sun. Bueno, pues ahí lo habéis visto. Esto es un ejemplo de un accelerator moderno financiado con dinero de la Unión Europea en el que participamos. Sí, en esta línea hay una pregunta también de Fran que dice: ¿la fusión funcionará a pulsos? Que está muy relacionada con este vídeo que hemos puesto. Sí, eso todavía no se sabe. O sea, al final, por daros un poquito una idea de la física que subyace o de las necesidades físicas que subyacen a tokamak y accelerator, uno tiene, por decirlo así de una manera sencilla, tiene que retorcer el campo magnético, ¿vale? En los tokamaks eso se hace induciendo una corriente en el plasma, es decir, una corriente que va en la dirección, digamos, del donut, ¿vale? La dirección larga del donut. Y eso se hace mediante un efecto transformador. Y como todos los que sepáis un poco, pues, de física, un transformador es pulsado. Y en ese caso los tokamak son todos pulsados. Y se intentan, con ciertas ideas de inducción de corriente no inductiva, intentan conseguir hacer un tránsito entre pulsos con corriente inducida externa. Pero todavía no se ha conseguido. Es decir, el tokamak hasta el día de hoy se puede decir que es un sistema pulsado, y si un reactor va a ser un tokamak, va a ser pulsado. Lo cual no interesa del todo, porque eso también para la ingeniería, es decir, los pulsos añaden momentos de tensión en los apagados y en los encendidos que hay que también que resolver. Los accelerators no, los accelerators, ese retorcimiento que necesita uno para confinar bien el plasma, lo llevan a cabo solamente con bobinas. Por eso las bobinas de los accelerators son tan complicadas, por eso construirlos son difíciles, es difícil, y por eso también van como una generación por detrás de los tokamaks. Pero lo bueno de los accelerators es que mientras tengas fuentes estacionarias que te den energía para mantener la corriente de las bobinas y para calentar el plasma, tú puedes sostener ese plasma todo el tiempo que quieras. Y respecto a eso, Wendelstein 7X tiene como objetivo principal científico mantener el plasma durante media hora, hasta impulsos de hasta 30 minutos, que en eso se puede decir que no es pulsado. ¿Vale? Entonces contesto, creo, así con tu pregunta. Gracias. Gracias.
Pasamos a la siguiente, que dice: ¿desde hace cuánto se está desarrollando el TJ2? A lo mejor, Nerea, ¿quieres participar? Tú tienes TJ2 también. Venga, vale, porque no hay ninguna que sea para mí, la verdad. De las pastillas de hidro. Bueno, antes de que responda esta pregunta, hay una más abajo que dice que en qué aspectos es mejor, es más óptimo la geometría del Stellarator. Yo creo que lo que acaba de decir José Manuel serviría, ¿no?, para responder esa pregunta. ¿O quieres añadir algo más, José? Puedo añadir una cosa más. O sea, al final, las partículas, a ver si lo puedo explicar de una manera sencilla. Las partículas, eso que os han enseñado en el vídeo de que las partículas van girando en torno a las líneas de campo, no es del todo cierto, van derivando respecto a las líneas de campo. Y eso es muy dramático en Stellarator. Tiene una configuración en la que donde el campo es muy intenso, las partículas rebotan y rebotan a un punto distinto del que proceden, entonces se van desplazando las partículas y el confinamiento es bastante malo en ese sentido en los Stellarators. Las partículas se escapan rápidamente. En un tokamak, las partículas, aunque vayan derivando de las líneas de campo, forman órbitas cerradas dentro del tokamak y entonces están bien confinadas, a no ser que colisionen mucho con otras partículas. Y es esa principalmente la diferencia entre Stellarator y tokamaks. Y es por lo que en Wendelstein 7X se ha intentado optimizar, se ha pensado con mucho cuidado cuál es la configuración magnética óptima que hace que esas derivas sean mínimas o que en promedio no sean ninguna. Es decir, que después de muchos rebotes entre zonas de campo magnético muy alto, pues la partícula quede dentro del Stellarator. Entonces esa es la principal diferencia entre los dos tipos de dispositivos. Había, Nerea, la de TJ2. Vuelvo a la de TJ2, sí. Entonces, bueno, TJ2 lleva funcionando desde el 97 y, bueno, pues llevamos todos estos años realizando experimentos, pues como la mitad del año más o menos. Llevamos ya más de 50.000 pulsos y, bueno, realmente... Sí, sigue en desarrollo. Sigue en desarrollo, claro, eso nunca se ha parado. Siempre intentamos seguir añadiendo diagnósticos nuevos, mejorando lo que ya tenemos. Depende un poco de cómo vaya avanzando la tecnología, también el conocimiento teórico. Hay cosas, obviamente, cuando se diseñó TJ2 que no se sabían. Entonces, bueno, pues intentamos que esto nunca se deje de desarrollar, claro. Tenemos otra también de Beatriz que dice: ¿cómo influiría el medio ambiente el desarrollo de la energía de fusión comercial? O sea, cuando ya tuviéramos plantas de fusión. Cristina. Bueno, también yo estoy respondiendo en el chat para ir aliviando las preguntas. También han preguntado en relación con esto si es completamente limpia y no se generan residuos. Entonces creo que podemos enlazarlo con esa pregunta que la he respondido por aquí y creo que podemos enlazarlo. No es del todo limpia porque el tritio es radiactivo, pero el tiempo es de 12 años, que si lo comparamos con las centrales de fisión, pues es mucho menor, pero no es del todo limpia, sí se producen elementos radiactivos. Y no sé, quizá Isabel le contesta tú, ¿no? Bueno, estereoemisiones también, ¿no? Como puede ser la de fisión, que también es una ventaja para lo del cambio climático. Pero sí que es cierto que no es del todo limpia. O sea, pero ahí estamos años luz de los residuos que se producen en fisión, porque sí que se activan los materiales porque hay neutrones de por medio, pero es verdad que es una activación mucho menor de lo que se puede tratar en una planta de fisión. Sí, que eso no lo he comentado, pero una parte también muy importante de la tecnología son los sistemas de remote handling o de mantenimiento remoto. Como los componentes se activan y tampoco van a durar toda la vida que dure el reactor, pues está pensado, está diseñado para que se puedan extraer y sustituir. Por ejemplo, los breeder blankets se diseñan pues a lo mejor para que duren a full power en 4 años, 6 años. Entonces, son necesarios estos sistemas que extraigan estos componentes que están activados de manera remota para que no haya peligro para las personas. No lo he incluido, pero también se trabaja en esa línea en la división de tecnologías. ¿Por qué no se ha apostado más por el confinamiento inercial? ¿Quién contesta esta?
Yo puedo contestar, iba a decir apostar, contestar brevemente. Creo, o sea, me consta que hay líneas que se desarrollan, por ejemplo, aquí en la Universidad Politécnica de Madrid, en la Escuela de Industriales, me parece que hay investigación en fusión inercial. Creo que ahora mismo la apuesta clara ha sido ITER y es porque el confinamiento magnético parece que es lo que te da, digamos, la posibilidad de tener un plasma que producción de energía durante un pulso mayor, aunque sea un pulso, va a ser un pulso mayor que el inercial. Y porque, bueno, a pesar de todos los problemas que tenemos, como ha dicho Cristina, digamos, con el tratamiento de lo que hay más allá del propio plasma, de los materiales, del breathing blanket, etcétera, el tokamak es un concepto bastante maduro y bastante asentado. Ha conseguido parámetros ya de fusión bastante ambiciosos y parece que la línea natural, al menos para apostar por la fusión comercial, sea esa. Creo que la fusión inercial tiene también algunos problemas intrínsecos, como que cuando se enfocan todos los láseres en torno al target, la presión tiene que ser homogénea y eso pues debe ser de un hilado muy fino que puede traer problemas. Pero no soy un experto. Te diría que esa es gran parte de las razones para la decisión de apostar por el confinamiento magnético. Sí. Muy bien, seguimos, que si no, que tenemos que hacer más. Al ser los acelerados dispositivos tan complejos, ¿para cuánto tiempo más o menos se inspeccionan? ¿Eso será por IFMIF? No sabemos. Los Sí, supongo. Bueno, a ver, el acelerador LIPAC de Japón no está en operación 24 horas, 7 días a la semana, porque es, digamos, es de validación de la ingeniería. A ver si somos capaces de hacer ese acelerador. Y ya lo enlazo con una pregunta que me hacían por ahí, que preguntaban si no se puede conseguir esos 45 megaelectronvoltios con un ciclotrón. La cuestión no son los megaelectronvoltios, es la potencia, es la corriente. Eso es el hito realmente de este acelerador. No hay un acelerador de esa potencia y de esa corriente en el mundo. De hecho, los grandes sincrotrones que hay ni siquiera llegan a esas corrientes, esas potencias. Ese es el hito. Y en LIPAC no está pensado en principio que se opere porque no hay muestras que irradiar, es de validación de la ingeniería. Pero luego en IFMIDONES, que sí se irradiará, pues pensad que las muestras esas pequeñitas que se van metiendo en cajitas, está pensado que estén 2 años ahí irradiándose. Y a lo mejor hay paradas, pues para mantenimiento y demás, pues no sé si para programar, no sé si es una vez al año o algo así, o una vez cada 2 o algo así. O sea, son paradas pequeñas para mantenimiento. Quizás Jesús, que está en la sombra y trabaja en aceleradores también, nos puede decir algo de allí. Sí, sigue por ahí Jesús. He perdido la pista. A ver, ¿se puede usar un ciclotrón en vez de un acelerador lineal para llegar a los 45 MeV para IFMIF? Esa es justo la que he enlazado, que había visto por ahí y estaba justo contestando. Y lo que decía era eso, que no son los megaelectronvoltios, sino la gran corriente que tienen estos aceleradores y la gran potencia. O sea, esa corriente, tanta carga, digamos, el haz, es una de mucha corriente y mucha carga que es muy difícil enfocar. Son potencias muy elevadas, corriente muy alta. Tenemos otra de espectador anónimo que dice: sé que no es el objetivo de esta conferencia, pero quizás en el CIEMAT también se estudie en este tema. La energía de fusión genera mucha expectación y atrae fondos al ser una alternativa energética limpia. Sin embargo, creo que la fisión no ha tenido el mismo desarrollo tecnológico a raíz de los accidentes ocurridos en el pasado. ¿Hay instituciones públicas o privadas que traten de desarrollar esta tecnología? ¿En qué medida creen que la fisión, una alternativa atractiva como fuente de energía? En el CIEMAT tenemos un grupo que trabaja en desarrollos y de nuevas tecnologías también para fisión. Y yo creo que se están desarrollando también reactores como mucho más seguros y que le sacan más partido a la energía producida. Hay varias ideas y bueno, lo que pasa es que luego también está pues la geopolítica y decisiones políticas por medio. Pero no sé, puede ser también
una parte de... Yo creo que al final la humanidad necesita... está consumiendo tanta energía a ritmo tan acelerado que vamos a necesitar de todas las fuentes de energía que podamos atraer, ¿no? O sea, al final será todo un mix energético, no va a haber una energía única que dé solución a toda la demanda. O yo por lo menos es mi impresión. Yo creo que no vamos a poder prescindir de ninguna. Y por supuesto la de fisión pues sigue en desarrollo, tampoco está tan abandonada. Sí, de hecho... En la Semana de la Ciencia, un compañero que trabaja en fisión dio una charla, no sé si alguno de los espectadores atendió, y a mí me parece muy interesante que aquí parece que fisión ya está todo hecho, y era muy interesante que estaban investigando en líneas de volver a utilizar estos productos de fisión radiactivos nuevamente como combustible. Con lo cual, digamos, le das otra vida a esos residuos y no los almacenas directamente, ¿no? O sea que ahí siguen evolucionando en líneas de investigación interesantes. Y en la Semana de la Ciencia hicimos una serie que se llama Grandes Retos y uno de ellos era energía y es la charla que dice Cristina y luego un debate que creo que es bastante interesante y está colgado en la web. Si entráis en Semana de la Ciencia en CIEMAT podéis acceder a esas charlas si os resulta interesante. Y bueno, solo quería decir que nunca se ha dejado de investigar en fisión y que de hecho hay alguna línea para ya un futuro bastante más lejano de hacer reactores híbridos fusión-fisión, ¿no? De aprovechar el tritio, que es un subproducto de algunas reacciones de fisión, para los reactores de fusión. O sea que claro, eso ya es a muy, muy largo plazo. Sí, pero sí que es cierto que hay una sensación en el público de que es una energía como ya agotada o en extinción o que ya no, muchas, ¿no? O por lo menos en Europa o en España pues se presta poca atención y no, también tienen fondos y siguen investigando. Uno de los métodos para saber qué pasa dentro del plasma es introducir iones pesados. ¿Cómo entran dentro de la vasija magnética? No hay ningún problema. Nerea, este es tuyo. Bueno, pero José ha dicho que la quiere responder él, así que ¿perdón? si quieres responde José nada, y si tengo que añadir yo algo, lo añado. La parte de diagnóstico, si quieres. No, di tú y si hace falta, pues añado yo lo que sea. Sí, Nerea inyecta impurezas muchas veces y yo las intento estudiar numéricamente. Los iones pesados dentro del plasma es lo que llamamos impurezas y a veces son liberados por la propia pared, a veces son inyectados queriendo porque las impurezas pierden mucha energía a través de radiación y por eso son buenos. Por un lado, para el borde, para que digamos, los materiales no sufran mucho el flujo de calor, las impurezas cuando están sobre el borde, esos iones pesados irradian mucho y mitigan esa deposición de energía sobre los materiales de la pared. Cuando esos iones se introducen más en el interior del plasma, son una manera de disipar energía que estás introduciendo a través de tus sistemas de calentamiento. Y entonces es un problema, y de hecho uno de los problemas principales que se afrontan es el del confinamiento de las impurezas, o mejor dicho, el interés en que no estén confinadas. Entonces, eso es parte de mi trabajo, que intentamos hacerlo mediante métodos numéricos. Y bueno, ya doy la palabra a Nerea por si quiere añadir algo sobre la introducción de iones pesados. Sí, yo también creo que se refiere al HVP. Sí. El HVP, vale, puede ser. Nerea. Sí, como vale. diagnóstico. Sí, a lo mejor sí, ¿no? Bueno, también es diagnóstico. También. Bueno, a ver, para el HVP efectivamente se inyectan haces de iones pesados y precisamente se eligen iones muy pesados para que la desviación no sea tan grande como para evitar que los iones entren en el campo magnético, ¿no? Por ejemplo, en el sistema de calentamiento NBI, que son haces de hidrógeno, se tiene que entrar neutro para poder entrar, para que el campo magnético no desvíe y evite que lleguen al plasma. Pero en este caso los iones, por ejemplo, en nuestro caso que es cesio, aunque se desvían no es lo suficiente como para que no lleguen a entrar en el campo magnético.
No sé si a lo mejor Isabel quiere añadir algo más. Sí, bueno, yo por la pregunta parece como que tiene la duda de cómo se introducen en una cámara de vacío los iones físicamente. Bueno, sí, o sea, para lo que sirve y tal, y todo eso está muy bien respondido. Y yo solo quería, por si acaso tiene la duda Fran, decir que es que dentro de la cámara hay un alto vacío, ¿vale? Y dentro del diagnóstico en el acelerador, en todo el acelerador, camino hacia el plasma, camino hacia la cámara de vacío del TJ2, también hay mucho vacío. O sea, hay un vacío mejor que el que dentro del TJ2. Con lo cual se puede abrir las cierres de vacío, las llaves, y dejar entrar las partículas que queramos, ¿vale? O sea que son dos sistemas de alto vacío conectados, porque de otra manera no podríamos inyectar solo los iones. No sé si he respondido, no sé si entre todos hemos respondido un poco a la pregunta. A ver, ¿qué más tenemos? ¿Tiene vuestro trabajo diario algún riesgo en el manejo de todos estos equipos? Nerea. Respondo yo. Bueno, yo puedo responder por la parte de TJ2, luego a lo mejor Cristina puede añadir algo de la parte de tecnología. Entonces, en el caso de TJ2, el riesgo principal son las fuentes de alta tensión. Entonces, cuando hay experimentos no podemos entrar en la nave, tenemos que hacer todo en remoto. Tenemos la sala de control que aparece en el vídeo. Y desde allí se tiene que controlar absolutamente todo, ¿no? Pues los sistemas de calentamiento que tienen sus propias salas de control, todos los diagnósticos, la adquisición de datos también se hace toda en remoto. Y pues eso es precisamente el riesgo principal. Luego, por lo demás, no tenemos... Bueno, también hay que decir que en las grandes máquinas en las que ya meten deuterio, pues empieza a haber neutrones que pueden chocar contra la pared y activar un poco los materiales. No es que estén muy activos, pero sí que se prefiere pues resguardar la seguridad de las personas. Sin embargo, en J2 no, solo trabajamos con hidrógeno, con lo cual no hay radiación. Solo en el momento en el que se va a producir la descarga es cuando sí que tiene que quedar vacía la nave, y todo hacerlo en remoto. Y también por la alta tensión, porque hay muchos diagnósticos que tienen alta tensión y eso. En mi caso es un poco igual en el laboratorio este que he puesto de Leganés. Ahí tenemos una fuente de alta tensión que también es peligrosa, pero la diferencia es que nosotros tenemos que tocar los cacharros. Los que no estamos en remoto porque, digamos, aparte de operarlos, pues si algo se rompe los toqueteamos. Entonces, pues sí, siempre tenemos que ir 2 personas, siempre tocar eso con guantes de seguridad, una seta siempre cerca, tienes que hacer el curso de alta tensión, etcétera, etcétera. Y luego en Japón, la sala de radiofrecuencia en lo que trabajo yo es una habitación separada de la del acelerador. Entonces, si estás en la sala de radiofrecuencia, digamos, la seguridad tiene un nivel más bajo que si tienes que trabajar en la del acelerador. Los que tienen que trabajar en la del acelerador tienen que llevar dosímetro y tienen que hacer ciertos cursos especiales porque ahí sí hay más radiación. Entonces ahí sí están más expuestos, digamos. Aunque bueno, en condiciones seguras, no vamos a pensar que, pero vamos, que son controles adicionales por eso, porque sí que hay elementos que pueden activarse. Para los teóricos, José Manuel. No tengo nada que añadir. Porque con un lápiz, con los ordenadores tampoco hay mucho riesgo y con los papeles y los lápices, pues tampoco. A ver, ¿cuál vamos ahora? Espectador anónimo, ¿no? Sí. La reacción de fusión que se plantea es deuterio y tritio. ¿Se estudia o se contempla encontrar una reacción de fusión alternativa? De momento no, o sea, si queréis contesto yo. O sea, la razón por la que se ha escogido deuterio-tritio es porque tiene la mayor sección eficaz a una temperatura más baja. Es decir, puedes acceder a una reacción de fusión sin tener que calentar más aún el plasma de lo que ya tenemos que calentarlo, ¿no? Entonces esa es la reacción en la que estamos pensando. Deuterio-deuterio también podría ser posible, pero ya digo,
es a otra temperatura mucho más alta y por tanto tiene que ser de deuterio-tritio. Sí, es buena pregunta porque realmente complica mucho la vida. Sí. Haber cogido esta reacción complica mucho la vida tecnológicamente. Pero claro, tiene el lado bueno. También, Cristina, a lo mejor puedes comentar precisamente en eso, ¿no? Que tiene el lado bueno de que se desprende un neutrón. Y sí, es lo que decía. Eso, ¿no? Tiene una parte buena que ese neutrón le utilizas para regenerar el tritio y hacer que sea autosuficiente la máquina. O sea, en eso te ayuda. Pero luego también pues, te perjudica mucho la vida, porque esa primera pared que se come ahí todos los neutrones, pues son componentes muy complejos. Pero digamos que, claro, si no te impondría otras condiciones de temperatura que serían aún más inalcanzables tecnológicamente. Eso es. Es complicado, ¿no? Lo que hace el Sol tan fácilmente, lo difícil que es hacerlo, reproducirlo aquí. No tenemos más preguntas. No sé, a lo mejor en los chats tampoco. Había en el chat una. Había en el chat una, pero creo que luego la paso a preguntas y respuestas. Pero podemos repasar por si acaso. Sí, ¿hasta qué universidades extranjeras sobresalen en este ámbito? Ya. Sí, porque quizá han visto CEA-Saclay en mis transparencias, porque uno de los experimentos he puesto que era con CEA. Bueno, nosotros con universidades como tal no trabajamos, son centros de investigación. Por ejemplo, en Francia es CEA-Saclay, en Italia se llama INFN, en Legnaro, ENEA también, el KIT en Alemania, SCKC puede ser de Bélgica, en Japón se llama QST, bueno, Fusion for Energy participa, que no sé, que hay sede en bastantes sitios, incluso en Barcelona. Y creo que esos son los institutos con los que trabajamos. Luego sí que las universidades suelen estar a veces en la esfera de los laboratorios, es decir, la escala del experimento que estamos, bueno, que estáis viendo es una escala que puede a lo mejor permitirse un laboratorio nacional o una institución de más envergadura que un grupo universitario. Y entonces, normalmente, muchos grupos universitarios más pequeñitos no dejan de estar conectados con la fusión y pivotan en torno a estos experimentos. Yo conozco gente de la Universidad de Oxford que colabora en JET, porque JET está a pocos kilómetros de Oxford, ¿no? En Calam, o sea, también cuando, o sea, en Garching, en Greifswald, donde están los tokamaks y este Accelerator de Alemania, pues también las universidades están involucradas en la investigación, aunque no tengan su propio experimento, claro. Y luego también hay alguna universidad con máquinas pequeñitas, ¿no? Como la de Lisboa, por ejemplo, el Instituto de Lisboa tiene un tokamak chiquitito. Sí, sí. Bueno, aquí la autónoma, el CEMAM, que colabora con la unidad de materiales, ahí también tienen cosas. Bueno, las universidades siempre están en estos proyectos. Por ejemplo, en el ICNIC trabaja la Universidad de Granada. La Universidad, la UNED, también trabaja, hacen estudios de radiación, etcétera. O sea que siempre están involucradas, pero digamos que luego ya los paquetes, digamos, más grandes, pues sí, efectivamente son centros de investigación. Sí. Aquí la Universidad de Sevilla también tiene algún trabajo, ¿no? La universidad que... de hacer una máquina. Y la UPM, perdón, la UPM no la UPM también trabaja mucho, sí, con eso. Sí. Bueno, pues vamos terminando ya. No tenemos más preguntas, creo. No sé si se nos queda algo. No, acaban de preguntar cuándo vamos a colgar la sesión bueno, si vamos a colgar la sesión. Se está grabando, pues sí. Lo colgamos en unos días cuando acabe estas 2 jornadas de la noche de los investigadores. Y... Jesús pregunta, ¿la de los imanes superconductores? Nos hemos debido dejar alguna. ¿Dónde estaba? ¿Había una pregunta sobre imanes? No sé, yo no la he visto. ¿Tiene otras ventajas el uso de bobinas superconductoras frente a las de cobre, aparte del mayor tiempo de las descargas? No lo había visto, se me ha ido. Sí, a esa me refería, Cristina. Eso es. Vale, gracias. Pues Cristina.
¿Quién no la responde? La responde. Las bobinas superconductoras. Cristina, a lo mejor. Las bobinas el material superconductores siempre tienen menos pérdidas, pues se llaman superconductores. Entonces, otra parte importante, o sea, en Europa ha marcado, digamos, hay varias líneas en las que ir investigando, y otra parte importante es la de que sea eficiente la generación de la energía. Entonces siempre hay que intentar buscar generar cosas y que lo que te cueste generarlas sea cada vez menos. Entonces las bobinas superconductoras, digamos que te permiten que esa eficiencia sea mayor. O sea, que gastas menos digamos, en tener la corriente en esas bobinas que en las otras. Y luego además ahora hay bobinas superconductoras de una temperatura más elevada, porque para que el material sea superconductor tiene que estar a como unos 4 grados Kelvin o algo así, pero hay materiales superconductores de temperaturas más elevadas, que se está investigando esto también, que pues alivian mucho el tener que tener criogenia. Ya son otras temperaturas, 4 Kelvin es una temperatura muy baja. Pero al final lo que consigues es tener un dispositivo más eficiente, digamos. Y como tiene menos pérdidas, se calientan menos, porque hay menos disipación de pérdidas. Entonces sí que te permitirían tener más tiempo de vida. Y luego también el campo magnético. O sea, al permitirte también hacer pasar una corriente mucho más intensa, puedes acceder a campos magnéticos mucho más grandes, y ese es otro de los caminos hacia los que se intenta avanzar en la fusión, que es hacer a dispositivos más pequeños con campos magnéticos más intensos, y así, pues bueno, abaratar lo que decía Cristina, abaratar coste a través del campo magnético intenso. Claro, si el dispositivo es más eficiente, pues con aplicando la misma cantidad de energía o de potencia consigues más rendimiento. Entonces, pues eso te permite llegar a campos magnéticos más intensos. Indudablemente el desarrollo de las bobinas superconductoras ha sido un antes y un después en el camino hacia las máquinas de nueva generación de fusión, porque han facilitado muchas cosas, ¿no? que hace 30 años pues no estaba en mente que pudieran pasar, ¿no? De llegar a campos magnéticos más altos en volúmenes más pequeños, ¿no? que es un poco lo que queremos hacer, comprimir ahí el plasma y mantenerlo durante mucho tiempo para que se produzca la fusión. Pues yo creo que estamos terminando. Me gustaría hacer una pregunta personal. ¿Cuáles son las grandes alegrías de vuestro trabajo, vuestra motivación? ¿Lo podéis transmitir un poco? Venga, uno por uno. Venga, Nerea. A ver, empiezo yo entonces. Las grandes alegrías de mi trabajo. A ver, a mí realmente es que me encanta lo que hago, yo me lo paso muy bien. No sé, es que todo lo que hago me gusta, no... Hombre, si pudiera quitar algo, quitaría la burocracia, pero los experimentos me lo paso muy bien. Cuando tengo que hacer algo más teórico, pues también me gusta mucho. Todas las actividades de divulgación me lo paso fenomenal. No sé, yo no quitaría nada. A ver, José Manuel, ¿tú? No sé, a mí me gusta mucho cuando tocas a lo mejor un campo que está medianamente virgen e intentar explorar cosas que nadie ha hecho antes. Al final somos tan poquitos haciendo esto que digamos que el intercambio de conocimiento a mí me parece una parte esencial de mi trabajo y me parece casi la más fascinante. Como dice Nerea, la parte de la burocracia, cada vez según vas avanzando en tu etapa, según vas quemando etapas en la investigación, te la vas encontrando con más frecuencia, tienes que hacer reports, tienes que pedir propuestas, o sea, pedir proyectos y demás. Pero ahora mismo creo, digamos, el punto dulce lo da eso, el intercambio de conocimiento con gente como tú, en un grupo, digamos, reducido y sobre algo prácticamente virgen. Sí. Cristina. Venga. Bueno, yo en mi caso, como mi trabajo es muy ingenieril, pues digamos que a mí me encanta pues, el cacharreo, ¿no? Entonces, cuando tú diseñas algo, lo fabricas, lo mides y eso funciona como tú lo has hecho, pues digamos como tu pequeño hijo, ¿no? Lo has generado tú desde el principio y luego funciona. Eso es una satisfacción muy, muy grande. Algo que tú puedas crear algo, porque al final es un arte, es algo creativo, has creado algo, lo has diseñado, lo has fabricado y funciona bien. Es una gran satisfacción. Pero es verdad que yo lo que veo de la carrera científica es que es muy competitiva, pero no competitiva en sano,
sino que es que hay gente muy buena por todos sitios y tienes que estar siempre al día de todo y a veces puede ser un poco agobiante, ¿no? Y venga, y tengo que publicar resultados y tengo que avanzar más y tengo que no sé qué, y a veces eres un poco impaciente porque quieres llegar ya a conseguir eso y hay tanta competitividad por todos sitios y a veces es un poco frustrante, pero luego cuando tienes estas pequeñas alegrías que duran tiempo, porque en mi caso hasta desde diseño hasta Fábricas y Media dura tiempo, pues la verdad es muy gratificante. Y cuando lo publicas y te lo aceptan, porque tú mandas la publicación y luego es sometida a una revisión estricta, ¿eh? Y cuando te lo aceptan, pues es una satisfacción enorme. Dices, mira, he hecho esto, me funciona bien y encima aporta algo a la sociedad porque se publica, es algo puntero y lo puedo compartir con otros colegas para que tomen provecho de eso, ¿no? Es muy gratificante. Totalmente de acuerdo con vosotros. Me quedo con esas 3 cositas, incluso la divulgación me parece muy agradecida. Creo que el tener la oportunidad de compartir lo que hacemos con el público en general me parece muy interesante y muy agradecido y de respuesta inmediata, porque a la gente pues le gusta saber y eso es muy bueno, porque en realidad significa que nuestra sociedad se interesa por la ciencia. Y bueno, poder contarlo me parece un lujo. También lo que dice José Manuel para mí también es muy satisfactorio, el poder contactar con más gente de otros campos, porque al final nadie puede hacer un trabajo por él mismo solo, o sea, esto es algo muy multidisciplinar y necesitas, a cada paso que quieres dar en tu investigación necesitas a gente y eso es muy gratificante, yo creo. Y se aprende mucho. Pero bueno, luego está la burocracia, efectivamente, que viene a ponernos los pies en el suelo y es un poco más rollo. Pero bueno, ¿qué más que tenemos? En un futuro, ya terminamos, en un futuro se podría contemplar un TJ2 con bobinas superconductoras o se mantendrán los inconvenientes del cobre. Pues es que eso es muy complicado. A lo mejor José Manuel. Venga, ya nos vamos. Se está empezando a barajar ya una construcción de un sucesor de TJ2. El problema, o sea, y nos estamos enfocando en el alto campo, en pulsos cortos con bobinas de cobre. Y sobre todo también nos estamos enfocando centrando mucho en la optimización de la configuración en cosas que no se han optimizado nunca, como la turbulencia, ahora, digamos, el confinamiento de partículas muy rápidas, etc. El problema de construir una máquina superconductora es que al final, o sea, una máquina con bobinas superconductoras es porque estás queriendo ir a pulsos muy largos. Entonces eso te atalla a las fuentes de calentamiento muy ambiciosas con pulsos también de calentamiento largos y al final acabas en una máquina de 1 billón de euros, que es lo que ha costado Wendelstein 7X. Entonces el problema de un TJ2 con bobinas superconductoras es que si no piensas en un programa acorde a la explotación de las bobinas superconductoras, te vas a un precio que España prácticamente no ha pagado nunca por una instalación científica. Entonces no podemos, a día de hoy yo creo, con la inversión que hay, pensar en eso. Creo que el acelerador de Granada, Cristina, está en torno a los 400 millones de euros, ¿puede ser? ¿O algo así? Creo que son 600 millones de euros. 600, que es algo casi sin precedentes en España. No todo lo pondría España. España a lo mejor no lo pondría todo. Claro, pero eso es una cosa casi sin precedentes. Un TJ3 a día de hoy a esa escala no sería muy difícil hacerlo. Entonces estamos centrándonos en un nicho que también existe de una máquina mediana como la que tenemos ahora, pero muy enfocada hacia la optimización, hacia el alto campo, aunque sean pulsos cortos, por ponerla así en corto una descripción. Bueno, ya por último tenemos una pregunta que si se puede visitar el TJ2 a día de hoy, Nerea. Bueno, eso lo sabrás tú mejor, ¿no? Me dice que Nerea va a responder, para una vez que me fijo en eso. Es que le estoy dando a todas porque si no, no lo ven el resto de participantes. Perdona. Bueno, sí, podemos hacer visitas puntuales. Lo que no hacemos ya son ahora con COVID visitas de grupo, ¿vale? Ni organizadas. Pero en cuanto pase la pandemia volveremos a las visitas de todos los viernes. Podéis poneros en contacto con nosotros a través de la página web o creo que tenemos en la última transparencia, Nerea, si la puedes poner, está ya nuestro
en nuestra página web y también mi contacto si queréis, y organizamos, siempre que sean grupos de 2 o 3 personas, pues podemos hacerlo fácilmente. Bueno, quedamos un día y hay que planificarlo con tiempo, pero sí, pero en grupos grandes todavía no es posible. Dicho esto, pues en cuanto volvamos un poquito a la normalidad, pues podéis venir, estáis todos invitados y ya retomaremos las visitas que son todos los viernes, y también que también se visita otro departamento del CIEMAT, aparte del TJ2, y también volveremos pues eso a las actividades del 11 de febrero, que es la mujer y la niña en la ciencia. Bueno, pues multitud de actividades que iréis viendo en nuestras páginas web y de CIEMAT, todo eso. Pues nada, muchísimas gracias, de verdad, que para nosotros ha sido un placer, casi 2 horas hablando sobre fusión, sobre nuestras actividades en el Laboratorio Nacional de Fusión. Hemos llegado a tener 60 y tantos espectadores y me parece un lujo, la verdad. Una pena no podernos ver en directo, pero bueno, también esto tiene sus ventajas, podemos albergar a más gente aquí escuchándonos. Aquí os dejamos la agenda CIEMAT, que si os conectáis ahí, la Noche Europea de los Investigadores e Investigadoras continúa, porque esta ha sido la primera de otras tantas que el CIEMAT también está organizando. Estáis a tiempo de apuntaros y de registraros, que va a ser apasionante seguro. Y aquí os dejamos también nuestra página web. Pues nada más, muchas gracias y nos vemos pronto. Gracias. Gracias. Adiós. Adiós.